Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de María, Puerta del Cielo. Soy Patricia y junto a Miriam vamos a comenzar un nuevo programa. Eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Y comenzando el programa de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante, que es un dogma de fe para nosotros, y es el de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo se podría explicar esto en palabras sencillas? Miriam. Y que ya desde todos los tiempos Dios la imaginó y la creó sin mancha, sin pecado original, porque era demasiado importante su misión, porque ella iba a ser el sagrario de Jesús, su primer sagrario, porque el Espíritu Santo iba a obrar en ella para que sea la mamá de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que lo lleve en su vientre. Entonces debía de ser pura y sin mancha. Así es, y eso lo confirma cuando el ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como la llena de gracia. Ella era llena de gracia, sin pecado, o sea, llena de la gracia de Dios, llena de la luz de Dios, esa resplandeciente santidad de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Porque a veces la gente piensa que cuando se habla de María Inmaculada, piensa que se refiere a cuando ella tuvo el parto y lo tuvo a Jesús. Eso me ha pasado con varias personas, no sé si a vos, pero que cuando dice, sí, María Inmaculada, sí, es porque lo tuvo a Jesús. No, se refiere a que cuando ella fue concebida en el seno de su madre, la Santa Ana, ahí fue concebida sin mancha. Y a propósito de eso, que Ana y Joaquín no podían concebir un niño, pero bueno, el Señor les da este gran regalo, entonces ellos deciden dedicar ese niño al servicio de Dios. Consagrarlo para que realice lo que sería en esa época como si fueran sacerdotes, claro. Pero tienen esta niña. Y entonces María es educada ya desde su primera infancia de una manera muy especial, porque ella era especial, y es preparada para este acontecimiento que iba a suceder cuando ella era aún una jovencita. Así todo, siendo una niña, ante la presencia del ángel, llevándole el mensaje, ella no duda y responde, hágase en mí según tu palabra. Le dice, he aquí la esclava del Señor. Entonces ella da su consentimiento, ¿verdad? Exactamente, sí. Da su sí a Dios. Su sí a Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiese dicho que no? Como una canción que conocemos. Sí. Bueno, y entonces María es para nosotros el ejemplo máximo a seguir en cuanto a fe, en cuanto a obediencia, en cuanto a sacrificio. Tenemos tantas cosas para decir, por eso en las letanías, ¿no?, de la Virgen, que se la trata de una forma muy especial en las letanías, se la menciona, hay un sinfín de letanías. Son muchas. De una forma singular. ¿Qué te parece si hacemos una pausita musical y después seguimos charlando? Bueno, bárbaro. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en
del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Bueno, ya estamos de regreso y nosotros estábamos hablando recién de la preparación que tuvo María desde su concepción. Y como decía Miriam, fue pensada desde la eternidad por nuestro Padre del Cielo para que ella sea el primer sagrario que contuvo a nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a hablar de otro tema que se refiere a esto de las apariciones marianas. En nuestra época es muy, muy importante cómo Dios desea que su madre sea la protagonista en la vuelta de los hombres a la casa paterna, ¿no? El mundo, como decíamos el otro día, como decía Miriam, se está alejando mucho de Dios, cada vez se aleja más de su palabra, de sus mensajes, y entonces Dios permite desde hace muchos años que aparezca la Virgen dando mensajes directos de esto, de volved a mi hijo, ¿no? Volver a Jesús. A lo largo del siglo XX se registraron cerca de 400 apariciones marianas. 400 apariciones, o sea, muchísimas. No todas de ellas podemos decir apariciones que hayan sido realmente probadas, ¿no? Pero entre 1944 y 1993 hubo 200 apariciones en distintos lugares del mundo. En muchas de esas apariciones hay señales y prodigios que da realmente la pauta de su origen divino, ¿no?
¿cómo se manejan estas apariciones? ¿Cómo se las toman? O sea, si yo puedo pensar que estas apariciones son apariciones de orden público o privado, es algo público que todos los católicos del mundo deben reconocer, o ¿a qué se refiere cuando se dice que una revelación es pública o una revelación es privada? Realmente las revelaciones públicas se dice que terminaron con la muerte del último apóstol. Y bueno, y en base a si la autoridad considera o no a las revelaciones, si las aprueba o no, se les dice que son privadas. Claro, porque nosotros cuando hablamos de revelaciones, en el Antiguo Testamento hay muchas revelaciones, que son todas revelaciones que Dios le va haciendo a su pueblo, primero diciéndole, eres mi pueblo elegido, luego dándole pautas o leyes que no tienen que incumplir para seguir con el acompañamiento de Dios. Hay momentos muy gráficos donde el pueblo iba y había una columna de fuego que los iba acompañando y demás. Y esas revelaciones del Antiguo Testamento luego se complementan. El que hace las mayores revelaciones en el Nuevo Testamento es Jesús. Entonces se dice que todo ya ha sido revelado. Jesús ya reveló todo lo que nosotros debemos saber acerca de la buena noticia, que es la del reino de Dios, que ya está presente hoy en nosotros. Entonces, las apariciones de la Virgen se la toma como revelaciones privadas. Son revelaciones que ayudan a la fe, ¿sí? La Virgen en ninguna aparición está diciendo algo que no se haya dicho en la Biblia, que no lo haya dicho Jesús. Sí, no añaden nada que no se haya dicho y a la doctrina cristiana, ¿no? El propósito de la Virgen es ayudarnos a vivir nuestra fe según la enseña la Iglesia. Nos recuerda que algún aspecto de la fe o de la vida cristiana, ¿no? Un tanto olvidado hoy día, para que, bueno, como vos dijiste, volvamos a Jesús para la salvación de nuestras almas, porque como va el mundo hoy en día, por eso se aparece tanto la Virgen, ¿no? Para llamarnos a la conversión y a su Hijo. Claro, en una de las apariciones, que es en Nuestra Señora de todos los pueblos, que es en Nuestra Señora de Ámsterdam, María habla a diferentes naciones. No se refiere a un solo pueblo, se refiere a todas las naciones para que sus hijos, sean religiosos o no, sean educados o no, en todas las instancias, sean creyentes, no creyentes, sean de las distintas razas o pueblos, todos conozcan y la amen como su madre, que es la verdadera madre. Ahí ella dice, no importa quiénes sean los que sean, yo puedo ser para ustedes la madre, la señora de todos los pueblos. Ese es el llamado que nos hace María. Y este tipo de mensajes, la aprobación eclesiástica de estas revelaciones, toman en cuenta tres cosas. El mensaje en sí, que no contenga, como vos decías recién, que no contenga nada que vaya en contra de nuestra fe y las buenas costumbres, que es lícito hacerlo público y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Entonces, un mensaje de estos que da la Virgen en las apariciones puede ser una ayuda para comprender y vivir mejor el Evangelio, ahora, en el momento presente. Por esto es que no hay que descartar esos mensajes, porque nos está brindando una ayuda a la altura de estos tiempos.
No es obligatorio, eso es lo que dice también la Iglesia, no es obligatorio. Es innegable que mensajes que ha dado la Virgen en distintos momentos, supongamos en Fátima, en 1917 y demás, se caracteriza porque profetizan. La Virgen, ¿qué pide? Ayuno, oración y conversión. Exactamente. Sí. Sí, Y con esa, pidiendo eso, lo que está diciendo, muchas veces hace predicciones, anticipándose que si el mundo no cambia, va a suceder esto o aquello. Generalmente suceden cosas malas, pero no suceden castigos de Dios. Lo que sucede es la consecuencia de los propios actos de la humanidad, ¿verdad? exactamente, sí. Es consecuencia de nuestros actos, de lo que hacemos, ¿no? O justamente de no hacerle caso a lo que nos aconseja y nos dicen la Virgen, que nos llama, que nos ama, porque bueno, como dije anteriormente, Dios nos creó con todo su amor y creó todo este hermoso creación que hizo para nosotros y después mandó a Jesús para que viva y nos anuncie toda la palabra de que existe vida después de esta vida en Dios y bueno, y dio su vida para la salvación de la nuestra. Entonces, bueno, la madre no quiere que se pierdan los hijos por los cuales Él dio su vida, ¿no? Claro. Entonces, por eso nos ama igual que Él, porque sus corazones sienten como uno. Y bueno, por eso nos llama continuamente a la conversión y al cambio y a volver al amor de Dios, al amor de su Hijo, porque quiere la salvación de nuestras almas, ¿no? Sí, básicamente entonces se podría decir que de modo similar a como Dios actuó y que vemos en nuestra Biblia, en los Evangelios, la intervención de la Virgen también es así como Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ella también interviene para alertarnos y pedirnos que nos acerquemos a la verdad, que Jesús es la verdad. Cuando el hombre se aparta de Dios, cae en desgracia y pierde la paz. Entonces, no puede haber verdadera paz donde abunda el pecado, ya que, como decía San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden, y no hay orden en el hombre que no está orientado a Dios. No tenés paz. Claro. Esos mismos pecados, como decíamos recién, esos pueden llegar a ocasionar el castigo de Dios, que nosotros decimos el castigo. En realidad el castigo es un acontecimiento que lo que procura es buscar la conversión de ese pecador. Antes envía mensajeros, avisos, y los castigos que sufre la humanidad son en gran parte consecuencia del mismo pecado del hombre y causados por él mismo, ¿no? Exacto, sí, sí. Yo tenía acá en un libro que dice que en el siglo XX los obispos reconocieron oficialmente el carácter sobrenatural de las apariciones en los siguientes lugares. En Fátima, en 1917, esto queda en Portugal. En Buren, en 1932, que es Bélgica. En Bagneux, en 1933, Bélgica. En Akita, en 1973, que es Japón. En Siracusa, de Italia, en 1953. En Betania, de Venezuela, en 1973. En Quibeo, Ruanda, en 1981. En Egipto hay una de las apariciones que es en Seitom, en 1978, y otra más en Egipto, en Soura, en 1983. En esos lugares
los obispos reconocieron que lo que sucedía tenía carácter sobrenatural. Y decía que se recibieron inicialmente un juicio negativo 79 apariciones, o sea, hubo muchísimas. Y en la mayoría de los casos, la Iglesia no siente necesidad de pronunciarse oficialmente, a menos en los comienzos, siempre que el culto y las oraciones que se realicen alrededor de los acontecimientos se desarrollen en concordancia con la fe. Que eso es algo que toma en cuenta la Iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede alrededor de esa aparición? Si promueve la fe, si promueve conversiones. Acá lo que también comienza a detallar es que hay apariciones reconocidas y en orden cronológico son, como decíamos el otro día, Nuestra Señora del Pilar. ¿Te acuerdas el otro día? Decíamos, sí, las que nos venían en mente más. Sí, esa fue la primera. La primera del año 40. Después Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Salet, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, Corazón de Oro de María, la Virgen de los Pobres y Nuestra Señora de la Luz, esa es la de Zeitún de Egipto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, así le damos tiempo también para que los hermanos que nos están escuchando vayan pensando en todo esto que estamos hablando y por qué la Virgen insiste en tantos países, ¿no?, alrededor del mundo, y la humanidad es como que tiende a caminar hacia un lugar que no es el correcto, pero ella no se cansa de insistir y de hablar. Volvemos ahora y vamos a ver por qué la Iglesia es tan cauta, porque nosotros recién estábamos diciendo que en el siglo XX hubo 200 apariciones o más, y sin embargo aprobadas son muy poquitas. ¿Por qué la Iglesia es tan cauta? ¿Y cómo es el mecanismo de aprobación de estas apariciones? Ya volvemos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. Mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero
también me guiará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero Hola, ¿cómo están? Continuamos con el programa y en este momento vamos a hablar sobre los puntos de discernimiento sobre las apariciones de la Virgen María. La Virgen Santísima está en el cielo en cuerpo y alma. Esta verdad es un dogma sobre la Asunción. Desde el cielo nuestra Madre intercede por nosotros y nos ayuda en nuestro peregrinar hacia el cielo. En estas apariciones Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible para algunas personas, aunque esta verdad trasciende nuestra capacidad racional, no es contraria a la razón. Para quien vive en gracia y experimenta una viva relación con Dios, la Virgen y los santos, las apariciones no presentan una dificultad. María, por tener un cuerpo glorioso, puede tomar diferentes características físicas, su edad, la estatura, la apariencia, la forma y hablar, y también su vestuario, como en el caso de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿No es cierto, Patri? Así es que, como decíamos, fíjense que su vestuario es totalmente distinto al que podríamos pensar de Nuestra Señora de Luján, o la de todos los pueblos, o Nuestra Señora de Lourdes. Es muy distinto y se acerca mucho más a lo que acostumbraban las personas del lugar, ¿no? Ahí en México. Bueno, el cuerpo glorificado no tiene dificultad en estas adaptaciones, sin dejar por ellos de ser real. Como por ejemplo Cristo se le aparecía a los discípulos o a María Magdalena, ¿no? Según el Evangelio. La Virgen se acomoda a la cultura y al lenguaje de los videntes. Esta es una adaptación pedagógica de la Virgen que como madre busca a sus hijos y que ellos se identifiquen con ella también, ¿no es cierto? Sí, y recordemos que en cuanto a esto del lenguaje, por ejemplo, se aparece en países que tienen idiomas distintos. Ha aparecido en países de habla hispana, como países como en Egipto, o como decíamos recién en Japón. Y también en la forma de comunicarse, porque si recordamos, le aparece a 3 niños, a 3 pastorcitos. Entonces la forma de hablar a unos niños es una forma especial que no va a ser lo mismo como le habló en el caso de Guadalupe a Diego, al indiecito Diego, ya que estábamos recién recordando Guadalupe. Pero además de aparecerse físicamente, también puede ser solo a través de locuciones, ¿verdad? Sí, exacto, donde la persona solo la escucha, pero no la ve. Bueno, recién hablábamos que la Virgen viene en ayuda de sus hijos por esto, ¿no? Porque ve que el mundo se va apartando del camino que fijó Dios, de la ley natural. La Virgen viene a recordarnos que le debemos a Dios, al único Dios, le debemos la adoración, que debemos dar de nosotros muestras de amor a Dios a través no solo de las acciones, sino también de la oración, del ayuno. Y la Iglesia toma en cuenta algunas características de las apariciones para tomarlas como auténticas. Por ejemplo, respecto de los videntes, ¿qué es lo que considera? Y la sencillez de los videntes es una de las cosas. Por ejemplo, el vidente o los videntes, porque se ha parecido a uno o a varios, es muy importante en el discernimiento, ¿no? Sobre las apariciones. Porque muchas veces los videntes eran tomados como dementes
o bien el mensaje que transmitían no le caía bien a las autoridades, eran amenazados, muchas veces eran cuestionados estos mensajes como que eran propios y no de la Virgen. Por eso pasaban situaciones muy dolorosas. Sí, sí, eso solía pasar. Acudían a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Para ver el estado mental de ellos, ¿no? Eran Y importantes entonces para verlo. para determinar que los videntes son auténticos, toman una serie de recaudos como darse cuenta que el vidente enfoca la atención hacia la Virgen y no hacia ellos, ¿sí? También se vieron que usualmente son jóvenes sin una formación académica notoria. Por ejemplo, en el caso de los niñitos de Fátima, eran muy chiquitos y no tenían una preparación al nivel de un sacerdote. Sin embargo, a través de los mensajes le tenían exclamaciones que llamaban la atención, porque no era, ni siquiera sabían leer y escribir. Los videntes eran personas con distintos, como dijimos, distinta preparación, incluso madres de familia o también religiosas o jóvenes. Realmente la Virgen se valió de personas de todos los estratos sociales y niveles culturales, digamos. Como también a quien no llevaba una vida de fe, como a Bruno Cornacchiola, que justamente combatía a la Virgen y a la Iglesia, y sin embargo la madre se le apareció a él, ¿no? Y logró una conversión impresionante en su vida. Sí, son situaciones extraordinarias y todo eso lo tiene en cuenta la Iglesia. La Virgen generalmente les avisa que van a sufrir mucho a consecuencia de su elección. Entonces, una aparición de la Virgen conlleva pruebas y grandes dificultades en su vida, y el vidente lo toma porque realmente estar en contacto con la presencia de la Virgen, entiendo que a la persona le causa un cambio y es un llenarse, acercarse a la gracia de Dios, que no le importa todas las consecuencias que va a tener después. Y esto le sucedió tanto a los chiquitos como a los grandes. Y uno de los mayores factores es justamente la falta de credibilidad que los lleva a sufrir mucho, porque al no creerles, ¿no? Sobre estas apariciones. Y el sello, uno de los sellos, o se podría decir que el sello más importante es el de la humildad en el vidente. La humildad es el sello más seguro, la piedra de toque por excelencia para discernir todas las operaciones divinas. Por ejemplo, vos los nombraste, bueno, a los beatos Francisco y Jacinta, ellos huían de su atención, y Santa Bernardita también, ¿no? Hay una serie de preguntas que se pueden hacer en referencia a los videntes, por ejemplo, si es capaz de obedecer el vidente las autoridades de la Iglesia cuando se les pide que guarden silencio, qué frutos de conversión manifiestan, el vidente ha aceptado favores personales o dinero a cambio de las apariciones o revelaciones, si acepta el vidente la posibilidad de que las visiones puedan ser ilusorias o demanda que todos lo crean. Así que, bueno, hay varias cosas que pueden pasar, ¿no? Para la credibilidad de ellos. Sí, también se tiene en cuenta el lugar de la aparición. Las apariciones tienden a suceder en lugares aislados y de silencio. Suelen ser lugares que invitan a la oración. Son regiones donde las creencias religiosas quizás están bajo ataque o ya se han olvidado, y por eso estas apariciones son como un llamado de urgencia para la conversión. Y justamente estos lugares donde no había profesión de la fe se convierten muchas veces en santuarios de peregrinación. Entonces la presencia de la Virgen se hace sentir y ella nos lleva a Jesús, porque en todas las apariciones la Virgen habla de
acérquense a mi hijo, ¿no? Y no acérquense a mí puramente. Nos llama como toda madre a su hijo, ¿no? Para seguirlo, para amarlo y para, como ella bien dijo, hagan todo lo que él les diga, ¿no? Los mensajes que transmiten estas personas, como dijimos, generalmente exhorta a vivir el Evangelio, recordando algo que se está olvidando, se llama el arrepentimiento, a volver a Dios, que se vuelva la gente a los sacramentos, a las obras de piedad y a la misericordia. Y en algunas ocasiones son acompañadas por signos milagrosos, y ese signo ayuda a confirmar la autenticidad, porque la gente muchas veces necesita ver para creer, ¿no? Claro. Como sí, fue con ver para Tomás. creer. Si no puede realmente ver, palpar con los sentidos, no creen. Y entonces a veces hay milagros inexplicables a nivel humano. Yo recuerdo que, bueno, hablando de las apariciones de Garabandal, uno de los estudios que se les hacía, porque se aparece la Virgen a unas niñas, cuando ellas estaban en presencia de la Virgen, caían de rodilla en éxtasis y decía que, bueno, por supuesto, fueron médicos, fueron incluso hasta espías, para ver personalmente lo que sucedía. Entonces, las querían levantar y dicen que era impresionante, que pesaban como si fueran toneladas. Bueno, y otros milagros que suceden son curaciones de enfermedades mortales, que los médicos ya lo daban al enfermo en una situación terminal, y han ocurrido curaciones. Y por ejemplo, curaciones del alma, conversiones impresionantes, como fue en el caso de Medalla Milagrosa, donde se produce la conversión de un señor que era judío, y Ratisbone, y se convierte a la fe católica. Y un milagro que ha ocurrido en varias apariciones, que es el milagro del sol, que fue visto por muchísimas personas en Fátima. En Fátima, los chicos no les creían, bueno, entonces ellos le decían, madre, por favor, ellos le pedían que la Virgen hiciera una manifestación, algo que pudiera ver toda la gente para que les creyeran. Lo cita y hay una tormenta, o sea, llueve muchísimo, la zona es una zona montañosa y resbaladiza, estaban empapados y de repente ocurre el milagro del sol, que se corta la lluvia de golpe y el sol aparece, pero de un tamaño mucho más grande del que lo vemos. Es como que el sol venía hacia la tierra y la gente se le seca la ropa de golpe y se seca el piso, todo. O sea, que realmente se estaba acercando. Eso fue un milagro indudable. Indudable, y eso, bueno, llevó a que sea uno de los puntos que tuvieron en cuenta para aprobarlo, ¿no? Bueno, pero hasta ahora no dijimos los elementos paso a paso de la Iglesia Católica para considerar una aparición, inicialmente, para considerarla como real. ¿Querés que los podemos detallar en forma sintética, y en el próximo programa vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, porque ya se nos está terminando el programa del día de hoy? Bueno, dale, sintetizalo y decilo vos. En forma muy sencilla, en el proceso de aprobación, primero tiene que haber una declaración favorable del obispo del lugar. Luego, cuando ya es reconocido el obispo y esto avanza en el proceso eclesiástico, hay un permiso para celebración de liturgia. Se permite celebrar Santa Misa en ese lugar de las apariciones. Si la aparición tiene una gran difusión internacional, puede haber una declaración de la Santa Sede. Y luego el reconocimiento litúrgico, que es el más alto grado de aprobación, con la inserción oficial de la aparición en el calendario litúrgico. Pero bueno, esto lo vamos a seguir desarrollando. Creo que por el día de hoy hemos
charlado y hemos aportado luz a unos cuantos pensamientos que a veces la gente tiene confusión, porque no todas las apariciones donde se dice que es la Virgen María, se la puede realmente confirmar que es la Virgen, porque también tenemos la acción del maligno que tiende a confundir, ¿no? Claro, sí, sí, confunde como si fuera un ser de luz, ¿no? Entonces lo confunde a la persona, ¿no es cierto? Y bueno, y hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso la Iglesia hace tantas cosas antes de determinar la aprobación o no, o si queda en suspenso también, ¿no? Que es otra posibilidad. Así es. Como en el caso de Medjugorje y Garabandal, que no están cerradas, todavía se están como que, bueno, en cualquier momento se puede dar su aprobación. Así es. Y llevan muchos años desde que se produjeron las apariciones. Sin embargo, están todavía ahí en proceso de aprobación. Bueno, Miriam, ha sido un gusto. Igualmente, Patri, de compartir con vos y con, bueno, con la gente que nos escucha, este programa tan lindo y que va a seguir cada día más hermoso, ¿no? Dando a saber tantas cosas sobre nuestra madre que viene a la tierra a visitarnos, a hablarnos y a llamarnos, a que nuestro corazón se vuelva su hijo, porque nos ama con locura, como su hijo. Nos escuchamos la próxima, que tengan muchas bendiciones. Bendiciones para todos.